Buen día. En esta ocasión voy a hablar acerca de la validación de formularios utilizando jQuery o JavaScript. Ahora, ¿qué es la validación de formularios? Bueno, este proceso, aunque parezca obvio, de todas formas lo debo de definir bien para que sepamos qué es lo que vamos a hacer en este video. Es un proceso por medio del cual el software va a realizar una revisión de todos los campos en los cuales el usuario ya ha ingresado información para verificar que sea correcta o que sea la esperada antes de que se pueda procesar esta información. En JavaScript está bien una de sus principales utilidades, viene siendo una de sus principales utilidades, ya que además de poderle dar comportamiento a nuestras páginas web, también nos va a servir para poder validar o depurar toda esa información para dejar que el usuario vaya a incluir para dejarla libre de errores. Otra de sus características principales de la validación de formularios es que notifica siempre al usuario qué errores ha cometido. Por medio ya sea de mensajes en pantalla o indicando alguna otra característica dentro de los campos que esté redactando. ¿Cómo vamos a aplicar esta validación de información en nuestro proyecto? Bueno, vamos a apoyarnos de una librería basada en jQuery que se llama jQuery Validate. Está disponible por los dos siguientes medios. La primera es la dirección que pongo aquí en pantalla y la segunda es que es descargable también por medio del entorno de desarrollo NetBeans. ¿Cómo vamos a utilizarla? Bueno, su uso es tan sencillo como primero que nada descargar la librería como ya lo mencioné y segundo que nada importarla por medio de la etiqueta script. También como nota y debo de destacar es que en el proyecto también debes de tener importada la librería jQuery. En total tendrías importados dos archivos JavaScript que descargaste de internet, jQuery y jQuery Validate. La sintaxis de esta librería realmente es algo muy sencillo y bueno, se basa en una instrucción que se compone de 4 partes. La primera, que es por medio de un selector, como ya hemos manejado otras instrucciones en jQuery, tendremos la función validate, la cual va a recibir como parámetros estas 4 partes a las cuales ya hice referencia hace un momento. La primera son todas las reglas de validación. Este espacio que ves encerrado por la primera llave es donde tú vas a poner pares de regla validación, coma, regla 2 puntos validación, coma, regla 2 puntos validación y así cuantos vayas a ocupar. En la segunda parte son los mensajes que van a mostrarse en pantalla en cada campo. También van a ser pares de campo con mensajes y campo con mensaje y así cuantos vayas a ocupar. Debo de hacer notar que estas dos primeras partes deben de coincidir en un cierto número de valores. Por ejemplo, si vayas a aplicar una regla a un campo o una validación a un campo, abajo debes de hacer referencia al mismo campo para agregarle el mensaje y así consecutivamente con todos los demás campos que vayas a aplicar validaciones. Tenemos una tercera parte que es esta que dice debug true. Esta instrucción, bueno, lo que va a hacer es que tengas activada la depuración de errores en la consola, ya sea que estés trabajando con Mozilla Firebug o con las herramientas de desarrollador de Google Chrome. Eso también en un momento veré cómo visualizarlo, ¿no? Lo pondré en pantalla. Y la última parte que tenemos disponible es nuestro manejador de envíos o Submit Handler, que esta nada más requiere una función sin nombre. Como parámetro tenemos esa parte que dice form, que es el objeto que hace referencia al formulario que está siendo validado. Y finalmente lo que está dentro de las llaves de esa función sin nombre es el código que se va a ejecutar cuando la validación se haya llevado a cabo sin errores. O sea, si todas las reglas de arriba se cumplieron, inmediatamente vamos a llevar a cabo todas las instrucciones que estén adentro del manejador de envíos o Submit Handler. De lo contrario, si las reglas de arriba no se cumplieron, o sea que si un campo que era requerido lo dejaste vacío, o si un campo donde solo tenías que poner números pusiste letras, se mostrarán los mensajes. O sea, en otras palabras, si todo sale bien, se ejecuta lo que está adentro del Submit Handler. Si algo sale mal, se muestran los mensajes, que es nuestra segunda parte de esta instrucción, o el segundo bloque que vemos aquí. ¿Ok?
Bueno, aquí tenemos también algunas palabras claves que pueden ser agregadas a las reglas de validación. Yo voy a utilizar para este video tres en particular, que son la de requerido, que indica que el campo obligatoriamente se tiene que llenar con información; mail, que va a validar un formato de email; mínima longitud o min length, que se requiere que por lo menos un elemento tenga alguna longitud mínima. Esto se aplica principalmente a grupos de botones o radiobotones, cuando queremos que por lo menos uno esté seleccionado. Y bueno, la lista completa de palabras clave, por si necesitas más validaciones, porque realmente estas son muy pocas para las que existen en verdad. Aquí te dejo también la dirección de internet donde puedes ver todos los métodos de validación o todas las palabras clave que se pueden ocupar en esta librería de jQuery. Ahora, la sintaxis para las reglas de validación, ya como lo había mencionado hace un momento, se componen de el campo el que se va a validar, entre comillas, y dos puntos, la validación. En un momento veremos cómo aplicar esto, a lo mejor ahorita no se entiende mucho, pero yo creo que ya con la práctica será más comprensible. Ahora también podemos tener más de una validación o en una regla, perdón, más de una condición en una regla de validación. O sea, primero decimos a qué campo le vamos a agregar esa validación, dos puntos, y entre llaves todo nuestro grupo de validaciones. Podemos tener más de una condición para esa regla. A lo mejor que querramos que aparte de que sea un campo requerido, solo se puedan meter números, y que a lo mejor esos números no sean mayores de 3 dígitos. Eso lo podemos hacer en una sola regla y podemos definir varias condiciones. Ok, en un momento veremos cómo ocupar esto también. Bueno, entonces comenzamos nuestro ejemplo de validaciones en jQuery. Lo primero que haré va a ser crear un proyecto nuevo en NetBeans. Va a ser el mismo tipo de proyecto web. Voy a ponerle ejemplo validaciones. Ejemplo jQuery validate. Ok. Siguiente, no queremos plantillas de sitio y vamos a buscar aquí la palabra validate. Recuerda que NetBeans nos puede importar las librerías automáticamente sin tener que buscarlas en internet. Simplemente damos aquí en agregar, finalizamos. Ok, si no también puedes descargarla de la página oficial que ya di hace un momento. Y bueno, entonces la tenemos aquí disponible. Ahora, bueno, antes un pequeño paréntesis. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, tú tuvieras ya un proyecto desarrollado y bueno, ya hubieras estado trabajando en él, pero no tuvieras la librería de jQuery Validate? Bueno, yo ahorita la borro y bueno, también igual NetBeans nos puede solucionar este problema. Muy sencillo. Das clic derecho en tu proyecto, propiedades, archivos JavaScript. Igual lo mismo nos aparece la misma interfaz de hace un momento. jQuery Validate, la agregas y ok, con esto ya tienes tu librería de nuevo agregada. Entonces, bueno, ahora sí comenzamos. Antes de nada, si lo recuerdas, había dicho que necesitábamos dos librerías para este proyecto. Una que ya debe estar prácticamente de cajón, que es jQuery, y la otra que vamos a ocupar ahorita, que es jQuery Validate. Entonces, si te fijas, aquí solamente tenemos Validate, nos hace falta jQuery. Bueno, pues aplicamos el mismo método de hace un momento, propiedades, archivos JavaScript y buscamos jQuery. Ok, en este caso sería la segunda que te aparece. Damos ok, e inmediatamente ya la tenemos aquí. Porque jQuery Validate no puede funcionar sin jQuery. jQuery es su base. Entonces ahora sí comenzamos. Paso 1, importamos todas nuestras librerías por medio de la etiqueta script. Sale en el documento donde la vayamos a ocupar. Yo la voy a ocupar en este documento HTML. Okay. ¿De dónde va a venir? De la carpeta JS, librerías, primero jQuery. Y bueno, la ruta va a cambiar, depende de dónde ubiques tú tus librerías. Yo las ubiqué por donde las deja por defecto NetBeans. JS, Validate. Ok,
hasta aquí ya tenemos disponible jQuery Validate para nuestro documento HTML. Recuerda, si lo vas a ocupar en otra página o otro documento HTML, tendrás que volver a realizar este mismo proceso de colocar las etiquetas script. Y esto también aplica para cualquier librería o archivo JavaScript externo que vayas a ocupar. Ok, sale. Entonces, ahora sí comenzamos a crear nuestras validaciones. Antes que nada, ¿qué es lo que necesitamos para validar un formulario? Obviamente el mismo formulario en sí. Ok, vamos a crear un pequeño formulario para probar las validaciones. Esto no necesita muchos atributos, simplemente un ID. Yo le voy a poner mi formulario, y también necesita un atributo, un método de envío, que sería en este caso post. Ahora, bueno, vamos a empezar también a completar nuestro formulario. ¿Qué necesitaría un formulario? Campos, porque los campos son lo que vamos a validar. ¿Sale? Entonces yo voy a poner una pequeña caja de texto. Y muy importante, tus elementos del formulario deben de tener un atributo nombre forzosamente, cuando realice las validaciones, jQuery Validate o nuestra librería no los va a poder ubicar. A fuerzas necesitan tener un nombre. Yo hasta le voy a poner como nombre txt nombre usuario, ¿no? Ok, y bueno, yo le voy a dejar un ID por si después quiero ocuparla para otra cosa. Txt ID nombre usuario. Ok, vamos a necesitar un segundo elemento de formulario muy importante, un botón de envío de información, que vaya siendo el tan conocido submit. También necesita un nombre, enviar. El valor simplemente es la leyenda que va a mostrarse en el botón. Enviar datos. ¿Okay? Entonces hasta aquí ya tenemos nuestro formulario, que es el primer paso. Segundo paso, empezar a editar nuestro script con las reglas de validación. Entonces comenzamos. Vamos a colocar esa instrucción que hace que jQuery se espere a que cargue toda la página, que es que estoy editando ahorita. O sea, hace toda esta parte. Si la página no carga bien, no se ejecuta nada de lo que está aquí adentro. Ok, caso contrario se ejecuta. Bueno, entonces vamos a empezar. Primera cosa a tomar en cuenta, el selector para indicar a quién vamos a ubicar o a quién vamos a validar. En este caso es nuestro formulario. Vamos a validar el formulario, o sea, el form. Y ¿qué acción vamos a realizar? Validate. No nos da sugerencias NetBeans, así que apréndete bien la sintaxis. Validate. Ok. Y bueno, esto nos pide como parámetro algo entre llaves. La primera parte, y bueno, antes de comenzar todo el código de nuestras validaciones, una recomendación: pon primero o escribe primero toda aquella sintaxis básica que vayas a ocupar. Por ejemplo, los espacios para las reglas, los mensajes, el modo debug y el manejador de envíos. Ya después los empiezas a rellenar con parámetros como quieras, pero primero las instrucciones básicas, que es lo siguiente que voy a escribir. Vamos a tener primero la parte de reglas, los puntos. Después teníamos otra parte de mensajes, los puntos. Después vamos a tener nuestro modo de depuración, debug true. Ok, y vamos a tener finalmente nuestro manejador de envíos o submit handler. Los puntos function, nos pide nuestro objeto form, y finalmente ya las llaves, donde va a ir todo lo que se va a ejecutar una vez que la validación se lleva a cabo bien.
Entonces, esto que estás viendo aquí, que estoy iluminando de azul, es la sintaxis básica que debe de tener tu instrucción validate. Recomiendo primero escribas esto para que no te hagas bolas con tantas llaves, comas, los puntos, instrucciones y demás. ¿Ok? Y ya nada más te dediques a rellenar lo que aquí adentro y aquí adentro. ¿Ok? Entonces ahora sí, sería paso 3, bueno, para llevar a cabo nuestras validaciones. Primero, escribir las reglas de validación. Como ya había dicho hace un momento, se va a componer de dos partes. El nombre del elemento o atributo name al cual se le van a aplicar las validaciones. Dos puntos, nuestras validaciones. Vamos a hacer que, por ejemplo, el campo txt nombre usuario sea requerido o no se pueda dejar en blanco. ¿Ok? ¿Cómo se llama nuestro campo? Entrecomillado, txt nombre usuario. Ajá. En caso de que no te acuerdes, simplemente copia y pega el atributo name de tu campo, o sea, este que estoy iluminando aquí de azul. Ok. O que no estés seguro de lo que escribiste. Y ahora sí, las validaciones también van entrecomilladas. La que es para que este campo sea requerido es tan fácil como recordar, la palabra en inglés requerido, que es required. Ok, ahora, ¿qué mensaje, segundo paso, qué mensaje vamos a mostrar en pantalla una vez que esta validación a lo mejor, o bueno, que el usuario no coloque nada en el campo de texto y simplemente lo envíe, o sea, lo deje vacío? Bueno, también se compone de dos partes. El campo al que le vas a aplicar el mensaje, dos puntos, el mensaje. El campo, ¿cómo se llama nuestro campo? Txt nombre usuario. ¿Y cuál va a ser el mensaje? Este campo no se puede dejar en blanco. ¿Ok? Y hasta aquí ya terminamos las primeras dos partes de nuestra instrucción. Vamos por la tercera. ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que el usuario sí llene el formulario y presione enviar? O sea, que todo se realice como esperemos. Yo le voy a dejar un simple mensaje en pantalla que diga datos ingresados correctamente. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí ya con esta simple y sencilla sintaxis o instrucción ya completamos todo nuestro mensaje. Ajá, perdón, hice toda nuestra validación, que se compone de tres partes, recapitulando. La regla que vamos a aplicar, el mensaje en caso de que la regla no se cumpla, y si todo sale bien, las instrucciones que vamos a ejecutar una vez se envíe el formulario. ¿Dónde? En nuestro manejador de envíos, por eso se llama manejador de envíos. Entonces ahora sí, guardamos, bueno, yo ya guardé, voy a ejecutarlo en Mozilla y vamos a ver qué pasa. Hasta aquí tenemos un simple formulario y un botón. Si yo presiono enviar datos así como está, inmediatamente me dice este campo no se puede dejar en blanco. Ok, y si rellenamos el campo, nos deja enviar la información o deja los datos pasar ese filtro. ¿Va? Entonces, bueno, hasta aquí creo que funcionó, más bien dicho funcionó. Vamos a agregar otro tipo de validación de ejemplo, ¿no? Vamos a agregar un nuevo campo en el cual solamente se puedan agregar números. Voy a dar un pequeño salto de línea aquí abajo. Esto ya para ahorrar tiempo lo voy a copiar. Txt números. Ajá, y vamos a darle también otro ID distinto. Recuerda que los IDs no se pueden repetir números. Ok. Vamos a agregarle una pequeña leyenda, nombre. Y vamos a ponerle aquí tal vez clave, ¿no? Digo, para hacer referencia a que son números. Entonces vamos de nuevo. Primer paso, una vez que ya tenemos listo nuestro formulario y sus elementos. Primero que nada agregamos la regla. ¿A quién? A nuestro nuevo campo. Txt números, dos puntos. La palabra clave para datos numéricos que había dicho hace rato es number. Ok. Y bueno, hasta aquí ya tenemos nuestra regla para este segundo campo. Ahora, ¿qué mensaje vamos a mostrar en caso de que la regla no se cumpla? Bueno, de nuevo vamos a lo mismo. Nombre del campo, entrecomillado, dos puntos, mensaje, entrecomillado. Solo puedes ingresar números. ¿Ok? Y la tercera parte pues ya la tenemos, ya sabemos qué vamos a hacer en caso de que los datos sean correctos. Sale, guardamos, bueno yo ya guardé, control S para guardar.
Vamos a nuestro navegador de nuevo, presionamos actualizar y bueno, yo aquí ya tengo este campo. Bueno, automáticamente aparece la validación y si aquí por ejemplo escribo números, letras, va a aparecer la validación. Ok, si escribo números no. Si escribo todo correcto como se espera, datos ingresados correctamente. Si aquí escribo esta parte, va a aparecer así, pero vamos a ver qué pasa si le damos a enviar datos. Ajá, si te fijas, hasta que las validaciones no se quiten, no va a dejarnos enviar nada. Pero si lo dejamos así sin nada, tampoco son números, ¿verdad? Se lleva a cabo la validación. Bueno, voy a decir por qué ocurre esto. Pensemos con tantita lógica. Si solamente requerimos que nos hiciera la validación en campos numéricos, eso no quiere decir que este campo que acabamos de agregar no pueda dejarse en blanco. O sea, jamás lo pusimos como campo requerido, como este. Esto lo podemos solucionar con lo que ya mencioné hace rato, o sea, agregar más de una validación en un campo. La sintaxis es muy sencilla y la modificación también. Ponemos dos corchetes. Aquí ya sería sin comillas. La primera condición sería requerido, dos puntos, true. Ajá, porque va a ser verdadero que es un campo requerido. Y aquí también vamos a tener numérico, dos puntos, true. ¿Sí? Salvamos. Vamos de nuevo al navegador. Y ahora sí, funciona. Es un campo requerido, pero también es numérico. ¿Sí? O sea que si ponemos letras no va a pasar, no nos va a dejar pasar. Si ponemos números, sí. Si ponemos números con letras, no. ¿Sale? Entonces vamos a agregar un tercer ejemplo para validar emails. Y bueno, entonces vamos de nuevo. Primer paso, agregar nuestro campo. Yo aquí ya copio y pego para más rápido. A este le voy a poner email. Ajá, va a ser un tipo texto también. Vamos a cambiarle el nombre, txt email. Ok, y bueno, vamos a darle otro ID distinto, ID email, en caso de que lo queramos ocupar después para otra cosa. Sale, primer paso en validaciones, agregamos nuestra regla, ¿a quién? A nuestro campo txt email. Okay, txt email, dos puntos. Y bueno, la condición para que este sea un campo email es tan sencilla como de que pongas aquí email. Ajá, que es nuestra palabra clave de hace un rato. Ahora pensemos de nuevo con lógica. Solamente va a validar eso, pero jamás va a ser un campo requerido. O sea, lo podemos dejar en blanco y se va a enviar la información. Y eso estaría mal. Ajá, por lo tanto, ponemos entre llaves, vamos a necesitar más de una condición. Primero que nada, campo requerido, lo require, dos puntos, va a ser verdadero que es requerido. Mail, dos puntos. Ajá. Segunda cosa, ¿qué mensaje vamos a mostrar en pantalla en cuanto la validación sea incorrecta para este campo? El campo txt email va a mostrar el mensaje en pantalla. A ver, aquí me faltó una coma. Recuerda todos tus mensajes separados por comas. Aquí es solo ingresar. No, perdón, sería más bien correo no válido. Ok, en caso de que esté mal el email, vamos de nuevo a Mozilla. Actualizamos, como ven nos aparece nuestro nuevo campo. Pero mira, correo no válido en caso de que esté vacío. Si yo pongo cualquier cosa aquí, por ejemplo aquí vamos a dejarlo para que restore con números. Si yo pongo mi correo @gmail.com, se borra. Si pongo algo medio raro, me dice que es un correo no válido. Ajá. Y lo mismo aplica. Si intentas enviar datos no te va a dejar, a menos que estén bien tus validaciones. Sale, aquí ya acabé, ya creo que ya están los datos bien. Enviamos datos ingresados correctamente. Ok, hasta aquí las validaciones funcionan bien. Ahora vamos a probarlo para radiobotones, una caja de selección o una lista de selección y finalmente un grupo de checkbots o de esos cuadritos que cuando al darle clic le sale como una palomita, ¿no? Una palomita. Voy a cortar un poco el video porque la sintaxis de estos campos es un poco larga y bueno, ya se está haciendo demasiado o ya está durando mucho el video.
Ok, entonces continuamos con esa parte. Y bueno, continuamos entonces con el ejemplo. Vamos a aplicarlo ahora a un grupo de radiobotones. Vamos a tener que, como bueno, ya suponemos, los radiobotones, como van a pertenecer a un grupo, deben de tener el mismo nombre todos. Ajá. Esto porque, bueno, solamente uno de ellos debe ser seleccionable. Uno de los 4 que vamos a tener disponibles. O sea, hace esto. Ajá, si te fijas, pusimos una leyenda, un field set, en donde, bueno, una selección de deportes, que es esta parte de aquí, este campo, que obviamente no es necesario para hacer validaciones, pero por estética lo puse. El texto que va a aparecer, y finalmente nuestros radiobotones, uno en cada párrafo de texto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a realizar la validación de todos estos radiobotones al mismo tiempo? Muy sencillo. Seguimos las mismas reglas que hace rato. Primera, a quien vamos a aplicarle la validación sería a todo campo que tenga como nombre deportes y bueno, estos corchetes, 2 puntos, y vamos a poner que en este caso va a cambiar un poco porque vamos a decir que por lo menos uno sea seleccionado. Para este caso va a ser min length uno. Ok, guardamos y vamos a ver en ok. Ajá, guardamos y vamos a ver el explorador, pero antes, bueno, otra cosa, volvamos a pensarlo con lógica. Necesitamos que este campo también sea un campo requerido, por lo tanto sería una primera condición la de required o requerido, y ya después que por lo menos uno esté seleccionado. Ok, siguiente cosa que vamos a poner va a ser nuestro mensaje en pantalla. ¿A quién? A nuestro campo de deportes o deportes con corchetes. ¿Y qué mensaje vamos a mostrar? Menos una opción. Ok, hasta ahí ya tenemos esto completo. Primero que nada, nuestros campos o radiobotones y la regla que vamos a aplicarles, y finalmente el mensaje en pantalla que vamos a mostrar en dicho campo en caso de que haya errores. Ahora sí, ya guardamos, vamos en el explorador. Ok, si te fijas no ha habido cambios algunos, pero cuando damos clic en enviar datos debe seleccionar al menos una opción. Ok, si seleccionamos datos ingresados correctamente y las anteriores validaciones se siguen aplicando. Ok, aquí bueno, ya va a quedarse por defecto uno seleccionado, pero si volvemos a cerrar el explorador y lo abrimos de nuevo, esto va a aparecer sin seleccionar nada. Ahora vamos a ver cómo esto no cambia cuando agregamos checkbots. Podemos inclusive utilizar estos mismos campos, yo lo voy a hacer para ahorrar tiempo. Ok, guardamos antes. Voy a ponerle otro número, deporte. Vamos a ponerle checkbox. Recuerda que es un nombre común para todos nuestros elementos porque son un grupo. Ok, sale entonces el ID. Voy a ponerlo distinto. ID checkbox 1, checkbox 2, 3, 4. Bueno, que en este caso no es muy necesario poner el ID porque bueno, si vamos a recuperar algún valor va a ser del que esté seleccionado del grupo, solamente como nota. Ok, vamos a ponerle otro texto para que se distinga. Ahora va a ser el transportes tal vez. Automóvil
bicicleta. Ok, salvamos. Y bueno, finalmente vamos a agregar nuestra validación. Aquí realmente la cosa no cambiaría prácticamente en nada, ya que lo único que vamos a agregar va a ser un nuevo nombre o un nuevo campo. Ok, no se va a llamar checkbox y vamos a tener las mismas condiciones, que por lo menos uno será seleccionado. A lo mejor también tendremos un mismo mensaje, o dependiendo cómo tú quieras acomodar tus advertencias o escribirlas. Ok, entonces ya tenemos aquí dos cosas. Primero que nada, nuestros campos. Segundo, la regla que vamos a aplicarle a esos campos, a ese grupo de campos. Aquí se me pasó una coma, salvo. Y tercero, el mensaje que vamos a mostrar. Ok, entonces vamos a ver de nuevo en el explorador. Si te fijas, perdón, me faltó una cosa aquí antes. Va a ser de tipo checkbox. ¿Okay? Verás que la cosa no cambia realmente mucho, nada más en el tipo de componente. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos bien. Vamos a enviar datos. Nos aparece que debemos de seleccionar por lo menos una opción. Aquí también igual. Ok, y no nos deja mandar datos hasta que no seleccionemos una opción. Aquí está bien, y acá también, y si seleccionamos los tres también. Ahora deseleccionémoslo, nos aparece que debemos de seleccionar una opción. Ok, entonces ahora lo único que resta es una lista desplegable. Voy a cortar un poco el video para poder agregar toda esta sintaxis. Bueno, entonces vamos a ver la última parte de este ejemplo, que va a ser con una caja de selección de opciones, ¿no? Nuestro select y sus opciones. Muy importante de nuevo, tiene que tener un atributo name con un valor. En este caso es tipo de identidad. Bueno, primera cosa que tenemos que hacer. Agregamos primero nuestra regla. Ok, perdón. Y como va el campo, dos puntos, la regla o validación. En este caso va a ser un campo que va a ser requerido solamente. Require. Ok, y finalmente vamos a tener un mensaje para este campo. Simple y sencillamente, primero a quién se lo vamos a agregar, a aquel campo que tenga como name o nombre tipo identidad. El mensaje debe indicar el tipo de identidad. Ok, salvamos, y es lo único. Nosotros esta parte ya la tenemos lista, o sea, lo que vamos a hacer una vez que la validación sea correcta. Ahora vamos a nuestro formulario en Mozilla. Ok, en el navegador actualizamos y aquí tenemos nuestro botón de selección de opciones. Intentamos enviar los datos, y si aquí por ejemplo aparecían sin seleccionar, se pone la validación, y acá también debe indicar el tipo de identidad. Sale, y por más que lo intentemos no nos va a dejar enviar datos. Ahora si elegimos alguna, ok, si la dejamos en vacío, nada, sale. Entonces bueno, ya con este último campo finalizo el video. Y bueno, aquí el mayor trabajo ya como conclusión es recordar los tres pasos que hemos estado manejando. Primero, agregar el formulario o elementos del formulario. Segundo, agregar primero una regla de validación al campo que queremos validar. Tercero, segundo, el mensaje que va a aparecer al campo y su mensaje. Y último, toda la información que queremos que se procese, o todo lo que queremos que haga
nuestro script al final de la validación si todo salió bien, indicarlo aquí en el manejador de envíos o submit handler. Y pues bueno, ya para finalizar, el código de lo que estamos viendo aquí se encuentra en los comentarios del video, así como la presentación. Sería todo. Hasta luego.